No, yo no realmente, pero doy la bienvenida a Carlos González, coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias de la UTE y máster en calidad de alimentos, además de eso que tiene una formación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Carlos, qué gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido. Qué gusto por la invitación, igual un saludo a todo el público oyente. Muchísimas gracias. En este programa, en Buscando Guayaba en Radio Pichincha, hablamos sobre el mundo de la gastronomía, la alimentación, las culturas alimentarias, la historia. Y tengo conocimiento de que tú eres experto en varios temas de la alimentación. Primero, cuéntanos quién eres tú, qué haces y cómo te relacionaste con este mundo de los alimentos. Bueno, yo soy ingeniero de alimentos, de ahí estudié mi maestría en calidad de alimentos de origen animal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy docente de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad UTE y bueno, actualmente me desempeño como coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias. Este mundo de los alimentos es una cosa increíblemente gigantesca, que está siempre vigente, que siempre cambia. ¿Por qué te relacionaste con el mundo de los alimentos? ¿Tal vez tienes alguna historia familiar o qué pasó? Simplemente me gustaba en el colegio mucho la química y después de analizar un poco me decanté por el mundo de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos hay muchas cosas que ver, especialmente con la química, con la física también, con la microbiología. Y bueno, fue un tema de aplicación de todos esos temas para la producción de alimentos. ¿En qué colegio estuviste? En el Colegio Marista estuve. En el Colegio Marista. Allá, ¿y qué tal el nivel de la química? Bien, bien. Hace mucho tiempo ya, pero bueno. Excelente, me alegro. Nosotros los cocineros, los gastrónomos, preparamos las cosas con métodos esperando exaltar los sabores. Pero resulta que los ingenieros químicos y sobre todo los ingenieros en alimentos son capaces de cambiar todo, transformar, muchas veces potenciar, muchas veces incluso, alguna vez te cuento una anécdota personal, conocí en Estados Unidos a un ingeniero de alimentos que me decía que él se especializaba en crear los sabores de las frutas de manera química para que mi cerebro piense que el caramelo de naranjilla tiene naranjilla. ¿Cuán cierto es esto? Así es, bueno. Yo siempre trato de diferenciar un poco porque los gastrónomos son más artistas para mí. Ya. Yo no puedo ser tan artista como ustedes un gastrónomo. Son los científicos. Exactamente, por eso yo soy malísimo para cocinar, pero es verdad, todos los sabores y todos los aromas que se perciben en un alimento son compuestos químicos. Esos compuestos se pueden producir ya sea por propia síntesis química o a través de fermentaciones con algunos tipos de microorganismos. Y hay una gran oleada, digámoslo así, de estudios por el tema de tratar de buscar por qué las cosas saben como saben o por qué las cosas huelen como huelen, ¿sí? Y ese es un trabajo bastante amplio, ¿no? Que requiere bastante tiempo de investigación y lo demás para lograr conocer a qué sabe y a qué huele un alimento. Hay carreras, hay especialidades que están muy vigentes y creciendo, otras que al contrario parece que el tiempo va mermando, va reduciendo la cantidad de estudiantes. ¿Cómo está la salud de las ciencias de los alimentos? A ver, yo siempre veo eso con nuestros estudiantes nuevos de nuevo ingreso. Normalmente les asusta un poco, ¿no? El tema de las matemáticas, de la química, de la física. De los cálculos. De los cálculos, exactamente. Nosotros tratamos de mostrarles que no es un cálculo vago o no es una fórmula que no les va a servir después. Es decir, que todo eso que uno aprende, todas esas fórmulas, todos esos cálculos que uno hace, después tiene una aplicación real, tanto en la producción de un alimento, como en el desarrollo de un nuevo alimento, como en la búsqueda de nuevos sistemas de conservación, de buscar por qué un alimento sabe como sabe o huele como huele. ¿Te has dado cuenta que en los últimos años y sobre todo luego del confinamiento y la pandemia, muchos cocineros quieren jugar, me lo digo en un tono positivo por si acaso, quieren jugar a ser ingenieros en alimentos y también muchos ingenieros de alimentos que se han hecho cocineros? Así es verdad, porque bueno, en esos momentos que estuvimos en la pandemia, lo que queríamos era un poco, como estábamos en la casa, no teníamos acceso a todos los alimentos que normalmente tenemos acceso, nos tocó ingenierarnos un poco, y es verdad, uno mismo le tocó ahí, como no tenía ningún tipo de ayuda, a hacer el cocinar en la casa, ¿no es cierto? Igualmente al revés, para buscar nuevas formas de conservar o aumentar el tiempo de vida útil de los alimentos. Correcto. Ahora, ¿qué tal si vamos entrando en materia
de lo que nos convoca en esta entrevista, a la cual agradecemos que estés con nosotros. Y es que hay que hablar un poquito sobre el análisis sensorial de los sabores, de el tacto, los olores, todo ese mundo de cosas, ¿no? Hay alguna cosa que a mí me causó sorpresa para bien, es el hecho de que se cayó esa teoría de que nuestra lengua está dividida como un mapa, porque siempre muchos años nos pusieron esa idea. ¿Qué me tienes que comentar sobre eso? O sea, como todo, ¿no? Toda la ciencia siempre está en constante evolución. Entonces, esa era una idea ya antigua de que nosotros solo podíamos sentir ciertos sabores en ciertas zonas de la lengua. Actualmente se sabe que toda la lengua tiene papilas gustativas que pueden sentir todos los sabores, ¿no? Y esa es una de las partes fundamentales, como comentabas, del tema del análisis sensorial de alimentos, ¿sí? Para hacer un análisis sensorial, ¿eso lo puede hacer cualquier persona o quizás eso está puesto para personas que tengan el sentido del gusto más desarrollado? A ver, primero tenemos que definir un poco el análisis sensorial. El análisis sensorial es que yo uso mis sentidos para, valga la redundancia, sentir las cosas que me provee un alimento, ¿no es cierto? Entonces, un análisis sensorial lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Un análisis sensorial está dividido en dos partes. Se puede hacer un análisis sensorial de un panel entrenado o un análisis sensorial de consumidores, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Entonces, por ejemplo, yo en una industria, por ejemplo, de galletas, yo puedo entrenar a un grupo de personas y le puedo decir que solo me ayuden a detectar la cantidad de sal que tiene una galleta, por ejemplo, solo con los sentidos. Pero para yo poder entrenar un panel sensorial tengo que hacer primero una selección. Puedo llamar a toda la empresa y de ahí les voy seleccionando. ¿Cómo les voy seleccionando? Voy haciendo pruebas para ver cuál es su umbral de detección, por ejemplo, en este caso, del sabor salado. Y les voy poniendo diferentes muestras, una que tenga muy poquita sal y mucha sal. Y voy discriminando quién de todas esas personas tiene la capacidad para detectar sal en una galleta, específicamente sal en una galleta. Lo mismo puedo hacer para otros temas, por ejemplo, olor del café, lo mismo puedo hacer para el tema del color de los vinos, por ejemplo, o del algo muy interesante, por ejemplo, para saber el sabor de un aceite. Entonces, ese es un panel sensorial entrenado. En cambio, cuando las industrias necesitan, por ejemplo, están sacando un nuevo producto, ¿ya? Uno de cualquier cosa. Ahí no es recomendable utilizar un panel entrenado. ¿Por qué? Porque un panel entrenado ya tiene esa destreza de discriminar ciertos sabores y el panel entrenado no me va a decir lo que quiere el público en general. Porque, por ejemplo, para un panel entrenado, capaz que esa galleta estaba muy salada, pero para la gente en común no. Estaba en su punto. Exactamente, así es. Entonces, normalmente, cuando se trabaja con un panel entrenado, se trabajan en grupos de 10, 15 personas nada más. En cambio, cuando quiero hacer un análisis sensorial para un nuevo producto, para saber qué tal les va, se requiere al menos, de acuerdo a los estudios, 100 personas. Con 100 personas ya puedo obtener un resultado estadísticamente significativo para diferenciar si un producto se parece a uno o se diferencia de otro con consumidores. ¿Los catadores desarrollan qué más? ¿El gusto, la lengua o el olfato? Porque tengo entendido de que no hay gusto sin olfato. Exactamente. Sí, lo que pasa es que nosotros no solo leemos solo con la nariz y tampoco saboreamos solo con la lengua o con la boca. Sí, todos mis sentidos están puestos cuando yo percibo un alimento, cuando yo lo consumo, ¿sí? Entonces, yo pongo todos mis sentidos en eso. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de un helado. Cuando yo voy a sentir un helado o a probar un helado, yo no solo siento el sabor del helado, también siento el olor y también siento la textura de un helado, por ejemplo, con la lengua y con el paladar, ¿sí? Y normalmente, después de que yo trago el producto, siempre queda un residual que les llamamos el retronasal, que regresa de nuevo hacia mis papilas gustativas y hacia mi nariz, que me da también un sabor residual que también lo tengo que percibir y que también se puede utilizar para determinar el olor y el sabor de un producto. Para educar mi capacidad, mi gusto, yo debo consumir mucho de un producto, quizás dejar de consumir otros, porque claro, como toda
Como toda habilidad del cuerpo humano necesita un entrenamiento. Sí se puede entrenar. Digamos que yo mañana quiero ser sommelier de vinos. ¿Puedo empezar a entrenarme? Sí, puede empezar a entrenarme, sí. Obviamente, necesito también una habilidad natural, pero puede entrenarme. También hay que tener en cuenta que a los paneles de entrenados, a los que ya se dedican solo a eso, y normalmente solo están especializados en un producto en particular, por ejemplo, las catas, digámoslo así, solo se realizan más o menos a las 11 de la mañana. ¿Por qué a las 11 de la mañana? Para que no me quede todavía el sabor del desayuno y para que todavía no comience a pensar yo en el almuerzo, porque tengo hambre y eso puede afectar mi capacidad para determinar un sabor o un olor en específico. Normalmente esos paneles entrenados, como decía, requieren mucho tiempo de entrenamiento principalmente. ¿Por qué? Porque las personas que están tratando de organizar este panel entrenado van determinando qué características yo quiero que evalúe ese panel entrenado. Olor, sabor, color. Y dependiendo de esas características que yo quiero evaluar, me van poniendo diferentes muestras para que yo pueda ir discriminando. Y después de un proceso largo, yo puedo ser un panel entrenado en un producto en específico. ¿Sí? Y todo ese entrenamiento que lleva mucho tiempo también requiere mucho sacrificio. Es decir, que si por ejemplo estoy buscando algo de un olor o un sabor en específico, por ejemplo no puedo consumir alcoholes fuertes o no puedo consumir café muy fuerte tampoco, porque todos esos productos pueden alterar mis sentidos para evaluar el producto para el que he sido entrenado. ¿Hay alimentos que son enemigos de nuestra... digamos, de nuestro umbral del gusto y el olfato? Por ejemplo, te suelen decir que el exceso de café, el exceso de ají, te puede dañar la percepción de los sabores. Dependiendo del producto que vaya a evaluar. Por ejemplo, si yo mismo estoy en un panel que me permite determinar, por ejemplo, el picante de una papa frita picante, ahí no me va a importar mucho. Pero dependiendo de los productos que yo vaya a evaluar, si hay algunos alimentos que pueden afectar mi umbral de sabor, mi umbral de olor, por ejemplo, los picantes, el café, las bebidas alcohólicas normalmente que son muy fuertes, pueden afectar las papilas gustativas o mis sentidos en general para formar parte de un panel entrenado de un producto en específico, como vuelvo a decir. Es decir, eso quiero dejar muy claro. Sí. Yo no me puedo entrenar para todos los productos. Tengo que elegir alguno, exactamente, de acuerdo a los requerimientos que yo tenga, ¿no? No existe como en la música el oído absoluto, no existe el gusto absoluto. Exactamente, sí, porque yo puedo capaz que tener un excelente método para evaluar, no sé, el salado de las galletas que venían hablando, pero soy malísimo para distinguir el olor de un vino, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, de acuerdo al entrenamiento que tenga y a las capacidades inherentes propias que yo tenga, me puedo especializar en uno u otro producto. Tengo entendido que en la UTE va a ocurrir un evento relacionado con estos temas. Cuéntanos un poco sobre eso. Vamos a hacer justo un curso de análisis sensorial. En este curso de análisis sensorial que va a iniciar el 17 de julio, vamos a tener la presencia de un experto extranjero, el doctor Jordi Saldo, que nos va a venir a hablar un poco desde el inicio, ¿no es cierto?, de qué es el análisis sensorial. Hay algo muy importante. Para yo poder diferenciar de que un producto es similar a otro, es diferente a otro, qué características tiene mejor uno que el otro, se necesita estadística. ¿Por qué? Porque necesito transformar todas esas sensaciones que yo tengo a un valor objetivo, ¿no? Entonces nos va a enseñar cómo tratar todos esos datos estadísticamente y para poder yo decir con un valor estadísticamente significante, digámoslo así, por qué un producto es mejor que otro, por qué tiene mejor color que otro, por qué tiene mejor textura que otro. Y nos va a enseñar también a entrenar a estos paneles, ¿no? Es decir, para decir, si una empresa en específico quiere saber qué tan cremoso es su helado, puede asistir al curso y ahí va a aprender cómo entrenar a un panel y poder diferenciar este tipo de atributo que quiere evaluar. ¿Este curso está dirigido para quiénes? ¿Estudiantes o quizás los trabajadores en calidad de empresas de alimentos? ¿Para quién está esto? El curso está dirigido para cualquier persona que tenga relación con el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos. Sí, calidad, principalmente, como acabas de decir, el tema de estudiantes también que tengan relaciones con ciencia y tecnología. Igualmente yo, si tengo un emprendimiento chiquito que estoy haciendo helados, papas, lo que sea, puedo asistir al curso y me puede dar herramientas que me puede ayudar mucho para el desarrollo de nuevos productos igual.
Entonces, es abierto este curso. Exactamente, así es. Todas las personas que estén directamente relacionadas con la ciencia y tecnología de alimentos están invitadas a asistir. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura en tiempo? ¿Cómo es? Y cuéntanos si es que es un asunto teórico o va a haber una especie de teoría y práctica. ¿Cómo es? A ver, dura una semana, comienza el lunes 17 de julio, el horario es de 8 de la mañana a 12 del día, está dividido en sesiones teóricas y en sesiones prácticas, ¿sí? Entonces vamos a aprender algo de teoría, pero también después vamos a hacer algunas pruebas discriminatorias, por ejemplo, de evaluar algunos productos. Vamos a trabajar un poco con café también y vamos a hacer algunos tipos de test para poder diferenciar o para que las personas puedan diferenciar o investigar la similitud de algunos productos. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso cuesta $75 para personas externas. Uh-huh. Y para estudiantes, porque seguro nos están escuchando, o gente de la comunidad universitaria. El curso para estudiantes o personas de la comunidad universitaria cuesta $50. Muy bien. Y lo que siempre te van a preguntar, ¿no? ¿Y esto derecho a qué me da? ¿O el certificado? ¿Cuántos sellos de cuántas certificaciones tiene? Bueno, el curso puede ser de asistencia o aprobación. Asistencia si solo asisto y aprobación ¿por qué? Porque el curso tiene unas 20 horas de duración presenciales y después hay un trabajo de aprobación que me permite obtener, si apruebo bien con el trabajo, el certificado de aprobación. Eso quiere decir que te mandan una tarea. Exactamente, sí, para poder saber si estoy aplicando bien los conocimientos y que el curso me haya servido. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre el invitado, la persona que va a dictar este curso? Claro, el doctor Jordi Saldo es docente titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un currículum de investigación sumamente grande, ha trabajado en muchos temas de procesamiento de alimentos, de nuevas tecnologías de procesamiento, igual de análisis sensorial, y bueno, tenemos la ventaja de que venga acá y es digamos que una eminencia en el tema. Claro, no, me imagino que para traerlo del otro lado del charco debe ser una eminencia en tema. ¿Ni él tiene gusto absoluto? No, ni él tiene gusto absoluto. Es como todos nosotros, ¿no? Yo tampoco tengo gusto absoluto. Capaz que para algún producto en específico tenga alguna capacidad mejor, pero nadie tiene gusto absoluto. ¿Tú cocinas? Muy poco. ¿Qué es lo que cocinas, por ejemplo? Para el almuerzo de la casa. ¿Qué es lo que cocinas de almuerzo? A veces cuando hago algo especial puedo hacer una lasaña, algún tema, algún jamón en el horno, algún tema de esos, pero hasta ahí no vas. Es chistoso, pero a veces siempre relacionamos la cocina italiana, que es deliciosa, como que fuesen cocinas rápidas. No es para nada rápido. Pero es tu especialidad. Un poco, por mi mamá más, que me instruyó un poco antes de cuando era joven todavía. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? A mí, la pasta, justo. La pasta. Sí. Entonces tú puedes distinguir cuando una salsa pomodoro, el tomate está ácido o no está ácido. Para la acidez soy un poco malo, pero sí. ¿Y para qué es bueno tu gusto? Yo, para el café, creo que tengo alguna aptitud para diferenciar un poco el olor o el sabor de un café bien hecho. Les recordamos a las personas que nos escuchan que estamos con Carlos González, coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias de la UTE. Además es máster en calidad de alimentos de origen animal. Mira, tú te especializas en eso. Exacto, yo estoy especializado en todo lo que es básicamente pescado, huevos, carne y leche. Alguna vez me decían, es cierto, a ver, entonces vamos a romper un mito, repito, es cierto que ya hay partículas de plástico en los pescados. A ver, digámoslo así, en el mar, todo lo que sea pescado directamente del mar puede tener cierta cantidad de microplásticos, cierta cantidad de algunos metales pesados. ¿Por qué? Porque depende de las zonas donde se pesque, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque todo se va al mar. Y los pescados normalmente, principalmente en las vísceras, ahí se acumulan este tipo de productos, este tipo de sustancias extrañas que se pueden encontrar. Entonces sí es cierto. Sí, pero digámoslo así, que hay ciertos niveles permisibles de ciertos productos que después igual son para consumo humano. Como le digo, se quedan en las vísceras. Nosotros de peces no consumimos vísceras, sino básicamente la carne. Pescados, ¿no? Es verdad que en temas como, por ejemplo, las aves que se crían fuera de las jaulas, desarrollan una mejor carne que las que pasan encerradas en esas cajas.
A ver, ese es un tema un poquito más complejo, porque ahí tenemos que meter un poco en temas de bienestar animal. Claro. Entonces, por ejemplo, que yo tenga un ave suelta no quiere decir que esté mejor controlada que un ave que la tengo en un lugar controlado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tengo un ave en un animal en un nivel controlado, lo puedo controlar mejor su alimentación, puedo controlar mejor su estado de salud, puedo controlar mejor cuándo está lista para el procesamiento. En cambio, cuando un ave está libre, como está libre, no puedo controlar los mismos parámetros que cuando lo tengo en un lugar controlado. Entonces, hay algunos estudios de que la calidad, por ejemplo, de los huevos, es mejor un huevo de un ave que ha sido criada en la calidad en sí, ¿no? del huevo, de un producto que ha sido criado en un lugar cerrado, que un ave que está libre. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si yo pongo un huevo en un lugar donde está totalmente cerrado, puedo controlar qué le pasa al huevo apenas se pone. En cambio, cuando están libres, ¿no es cierto? Los aves pueden poner los huevos donde les dé la gana. Y donde ponen donde les dé la gana puede haber algún tipo de contaminación o algún tipo de problema. Pero eso ya viene más un tema de bienestar animal, como decía. En nuestras culturas, o mejor dicho, en nuestros países, el tema de bienestar animal recién está entrando. Es decir, que nos importen los animales. Porque normalmente, por nuestro poder adquisitivo y otro tipo de temas, a nosotros más nos importa cuánto cuesta. Exacto. En cambio, en Europa está muy arraigado el tema de bienestar animal. A mí me importa más que la calidad del huevo o su precio, de dónde viene y de qué animal viene. Es decir, si viene de un animal que ha sido criado en libertad o que ha sido criado en una jaula y demás. Uh-huh. Voy a seguir aprovechando que nos queda un par de minutos para seguir robándote conocimiento. No todos los días tenemos a un máster en alimentación acá. Y te iba a preguntar lo siguiente: ¿qué opinas tú de esta tendencia? No la digamos moda para que no parezca que estamos trivializando el tema, pero ¿qué te parece esta tendencia actual de la maduración de las carnes en los restaurantes? Porque se están madurando incluso peces enteros y demás. ¿Te parece que es positivo? ¿Qué comentario te A ver, siempre que tenga unas condiciones controladas, digamos que cómo se conservaban los alimentos desde el inicio de la humanidad, en lugares donde no había luz eléctrica, no tenía refrigeración, no tenía nada. Uh-huh. La maduración es uno de los principales métodos de conservación de los alimentos desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Lo importante en el tema de la maduración es los controles que yo tenga a ese producto que estoy madurando. Si yo tengo adecuados controles de temperatura y de humedad, y puedo asegurar de que ese producto no se ha contaminado con nada extraño, con ningún microorganismo patógeno, mejor la maduración lo que hace es aumentar o producir nuevos olores y sabores, justo. Sí, lo mismo que pasa con los quesos, lo mismo que pasa con las carnes. Siempre y cuando yo controle esas condiciones y pueda asegurar de que el producto sea inocuo, que no vaya a hacer daño, lo que me va a producir eso es nuevos olores y sabores que probablemente sean muy apetecidos por el consumidor. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, queremos agradecerte por haber venido a los micrófonos de Radio Pichincha. Siempre están abiertos para ti, para todos estos eventos académicos de gran relevancia. Igualmente, Buscando Guayaba, el programa gastronómico. Por favor, finalmente, otra vez la invitación a que se inscriban en este curso. Sí, están todos invitados a inscribirse al curso de análisis sensorial. La información lo pueden encontrar en la página web de la universidad, www.ute.edu.es. Igualmente, también para informarles que también estamos en periodo de matrícula. Si quieren estudiar ingeniería en alimentos, ahí estamos, pueden aprender de todos estos temas que estamos conversando el día de hoy. Excelente. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos.